Bueno, señores estudiantes, vamos a hablar sobre este tema de la genética de las poblaciones. A ver, señorita Chicaiza, ¿qué entendió del video? Bueno, como veo que no me contesta, veo que no está en clases, ¿no? A ver, señorita Mena, ¿qué entendió del video? Nada, señor Cano. Lo que entendí del video es que hay dos significados de población en ecológica y genética, que en genética los individuos que comparten un mismo, una misma genética tienen la posibilidad de aparearse y en ecológica que los grupos de individuos de la misma especie que habitan dentro de la misma zona permiten el apareamiento de dos individuos. Bueno, a ver, señor Encalada, ¿qué me dice usted? Decía que sobre el zinc dominante es donde se iban a notar los gases que eran en la población, como un ejemplo positivo eran los diferentes tipos. Pero eso es ¿Mm? Señor Hidalgo, ¿qué me puede decir usted? Ahí, ya. En sí que la genética de las poblaciones es la ciencia que estudia la variación de las frecuencias alélicas, ¿era? Respecto a un carácter o enfermedad que va transcurriendo a través del tiempo. En sí era eso. Bueno, entonces les voy a leer lo que dice aquí en el libro, ¿no? La genética de las poblaciones es la rama que se encarga de investigar las frecuencias de los alelos en las poblaciones y es capaz de decirnos si una población está en equilibrio, no está o no está evolucionando, o si por el contrario sus frecuencias alélicas están fuera de las proporciones esperadas, según las leyes que conocemos de la genética. Bueno, cuando hablamos de las genéticas de las poblaciones, básicamente se relaciona es con las leyes de Mendel, específicamente la ley de la segregación. Como ustedes pudieron ver en el video, ¿no es cierto? Ahí nos hablaba de caracteres dominantes, caracteres recesivos, ¿sí? Del color de los ratones, ¿no es cierto? Que era el gris. Entonces, básicamente, ¿qué nos indicaba esto? Que ciertas características hereditarias se mantenían, ¿no? Cuando son los individuos homocigotos puros. Pero cuando son heterocigotos, ¿no es cierto? En la siguiente generación, nuevamente aparecen individuos homocigotos dominantes, ¿no es cierto? Los heterocigotos y los homocigotos recesivos. En este caso, el color blanco era recesivo. Pero vean aquí, junto con la genética de poblaciones, hay términos asociados. ¿Cuáles son esos términos? Mutación, evolución, migración, ¿sí? Estos términos, ¿por qué les digo que son asociados? Cuando hablamos de mutaciones, ¿no? Ustedes saben que hay mutaciones beneficiosas, pero también hay otro tipo de mutaciones que no son beneficiosas para las especies, ¿no? Entonces, es el primer término. Evolución. Como decía ahí, todas las especies han evolucionado, ¿sí? ¿Qué es la evolución? Son cambios que se producen a través del tiempo, ¿no? Y en este caso, las características hereditarias de una persona hacia otra. Y las migraciones. Vean, ¿qué es migración? Es irse de un lugar hacia otro. Y les pongo un ejemplo tácito para que me entiendan. Cuando hablamos de, básicamente, de las características que presenta una población, si hablamos de los individuos asiáticos, ¿qué rasgo predomina en ellos? A ver, ¿quién me puede decir? los ojos, las Ya, exactamente. Los ojos rasgados, ¿no es cierto? Estos pueden ser
coreanos, pueden ser japoneses, pueden ser chinos, pueden ser tailandeses, filipinos. Ven, estas características tienen estas poblaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que este rasgo se ha mantenido de generación en generación. No ha habido una evolución en el rasgo, ¿no? Sino que se ha mantenido como características específicas en estas poblaciones. Les pongo así, les digo, un chino, ¿sí? O un coreano se casa con un latino, ¿sí? Los latinos tenemos también características específicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes han de haber visto que cuando hay un descendiente, ¿qué característica predomina? La forma rasgada de los ojos, ¿no? No tan acentuada en este individuo, pero sí tiene, ¿no es cierto?, un rasgo. Vean, pues, ¿qué significa? Que a pesar de haber mezclado dos especies distintas, este rasgo, ¿no es cierto?, o alelo de la forma de los ojos es dominante en relación con las otras características. Entonces, básicamente, esta genética de las poblaciones, permítanme un ratito. Listo, ¿no? Entonces, la genética de las poblaciones son las características hereditarias de los grupos, ¿no? Que tienen básicamente la capacidad de reproducirse. Como dice aquí, es la rama de la genética cuyo objetivo es describir la variación y distribución de la frecuencia alélica para explicar los fenómenos evolutivos. Entonces, ustedes pueden ver aquí una imagen, ¿no es cierto?, del mundo. Vean, y tenemos unos individuos. Cada uno de estos tienen características, ¿sí?, pertenecientes a cada una de sus religiones, perdón, de uno de sus países donde cada uno vive, ¿no? Por eso dice, para ellos se define a una población como un grupo de individuos de la misma especie, que están aislados reproductivamente de otros grupos afines. Estas poblaciones están sujetas a cambios evolutivos en los que subyacen cambios genéticos, los que a su vez están influenciados por factores que actúan principalmente disminuyendo la variabilidad de las poblaciones o aumentándola. La evolución es ante todo un proceso genético y la genética de poblaciones es la disciplina biológica que suministra los principios teóricos de la evolución. Entonces vean, ¿qué significa básicamente esto? Que todas las características, ¿no es cierto?, que tienen los distintos grupos étnicos, ¿sí?, son propios, ¿sí?, que pertenecen a cada uno de estos individuos. Cuando hay un aislamiento geográfico, ¿qué significa esto? No salen, ¿no es cierto?, de esas fronteras, de sus fronteras, simplemente van a tener las mismas características. Vean, este ejemplo lo tenemos en ustedes han de haber oído los gitanos, ¿sí? En los gitanos prácticamente se casan entre ellos mismos, ¿no? No permiten que otro individuo de otra raza se mezcle con ellos aparentemente. ¿Por qué? Porque quieren mantener, básicamente dicen ellos, ¿no es cierto?, su sangre pura, ¿sí? Pero no saben que las características hereditarias, cuando mezclamos, prácticamente cuando son de línea directa, sí viene a formar o a traer mutaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los mismos genes, ¿sí? ¿Y para que las diferentes especies subsistan, qué tiene que haber? Variabilidad genética. ¿Para qué? Para poder adaptarse. Vean, por eso este grupo, ¿no es cierto?, de los gitanos, ustedes han visto que han aumentado. No, no es cierto. Vean, simplemente hay ciertos sectores que hay este grupo, ¿no? Simplemente han disminuido. Entonces, los factores genéticos influyen bastante dentro de esto, ¿no? Por eso dice, antes de continuar, recordemos que
Se conoce como población al conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie y que habitan en un lugar determinado. Dentro de este conjunto, la sumatoria de todos los alelos que existen es los que se conoce como pool génico o poza génica. Entonces, vean, cada uno de nosotros tenemos características, ¿no? ¿Sí? Que son heredadas de padres, abuelos, bisabuelos, porque tenemos que ver 4 generaciones. Y nosotros también tenemos características propias. Y estas características de nosotros propias, que nosotros hemos formado, vamos a transmitir a nuestros descendientes. ¿Sí? Entonces, vean, cuando hablamos de un grupo, hablemos de los ecuatorianos. ¿Qué característica tenemos nosotros? Nosotros no somos altos, muy altos, ¿no? En relación a los anglosajones, que tienen una estatura mayor. Entonces, vean, la característica de nosotros como ecuatorianos, ser una estatura promedio, ¿no? Sí, 1,70 m, 1,75 m, en relación a otros. ¿Sí? Entonces, eso trata de decirnos esta genética de las poblaciones, que cada uno de los individuos que pertenecen a determinada región, ¿sí? Tiene características específicas, tiene características propias, ¿no es cierto?, de esa región. ¿Ven? Eso es muy importante. Para esto se formó una ley del equilibrio de Hartley y Weinberg. Señor Hidalgo, por favor, me ayuda con la lectura de la página número 95. El equilibrio de Hart y de Weinberg. En 1908, el matemático norteamericano Gottfried Harold Hardy (1877–1947) y el médico alemán Wilhelm Weinberg (1862–1937), trabajando por separado, llegaron a la misma conclusión: bajo ciertas circunstancias, una población tiende a permanecer en equilibrio, es decir, que sus proporciones fenotípicas y genotípicas se mantienen constantes, de generación en generación. Las condiciones para que este equilibrio se presente se puede ver en el cuadro adjunto. Leo el cuadro. Sí, Ya. Condiciones del equilibrio de Hardy y de Weinberg. 1. Que no existan mutaciones. Que no hayan migraciones. No hay cambios en los que se conocen como flujo de genes. 3. Que la población sea muy grande. 4. Que los cruces sean al azar. No se escogen fenotipos. 5. Que no hay selección natural. Todos los fenotipos tienen la misma opción de tener descendencia. Como podrás intuir, en la naturaleza estas condiciones casi no se pueden cumplir, pero esta propuesta es una excelente herramienta para estudiar el cambio de las frecuencias alélicas de las poblaciones y determinar hacia qué dirección podría ir la evolución. Para poner en práctica esta visualización se utiliza la prueba estadística que se conoce con el nombre de chi cuadrado x al cuadrado, la cual tiene por objeto verificar si las frecuencias alélicas de una muestra presentan una variación que está dentro del comportamiento esperado, según las leyes de Mendel o no. Ejemplo, se pide determinar por el método de x al cuadrado si hay la frecuencia esperada en una población de 40 mariposas descendientes de 2 heterocigotas, de las cuales se ha logrado determinar que 20 mariposas son homocigotas de color rojo, 6 mariposas son rojas heterocigotas y 14 mariposas son anaranjadas. Empezaremos por contrastar las frecuencias observadas con las esperadas, según la ley de Mendel. 25% homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. Ahora se calcula el x al cuadrado siguiendo la fórmula. bueno, hasta ahí nada más, gracias. Entonces, como pueden ver, ¿no es cierto? Según el equilibrio de Hardy y Weinberg, ¿cuál es la palabra clave aquí? Que debe mantenerse este equilibrio, ¿no es cierto? En muchos aspectos. Como dice, que no existan mutaciones, ¿sí? Que no hayan migraciones, que la población sea muy grande, que los cruces sean al azar, no se escogen, y que no haya selección natural. Aquí creo que de los únicos puntos que de estas leyes, de esta equilibrio de esta ley, son simplemente que la población sea muy grande.
Esa es la que nosotros cumplimos, ¿no? Ustedes saben que si hay mutaciones, si hay migraciones, ¿no? Que si hay mezcla básica de los diferentes individuos, ¿sí? Para que se cumplan todo esto, ¿qué tendríamos qué cosa tendría que hacerse? ¿Quién cree ustedes? A ver, podemos poner un ejemplo claro con el virus del COVID-19. Cuando apareció este virus, ¿cuál fue la primera acción que se produjo en los países? ¿Qué hicimos? A ver, Entrar en cuarentena. ya nos aislamos, ¿no es cierto? En otra palabra, mientras estábamos aislados, ¿qué pasaba? Este virus no mutaba, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. Pero comenzamos todas las poblaciones a hacer nuestra vida normal y el virus comenzó a mutar, ¿no es cierto? En las diferentes regiones, en Israel, en Asia, en Brasil, en África. Vean, comenzamos a hacer nuestra vida y el virus comenzó a mutar, ¿sí? Entonces, para que se cumplan todos estos parámetros de este equilibrio, nosotros tendríamos que aislarnos, ¿no? ¿Para qué? Para que no se produzcan estas mutaciones, ¿sí? Y por ende, ¿no es cierto? No habría migración, porque la mezcla de los genes hacen que se produzcan nuevas formas de vida. Es como la imagen que les presenté al comienzo, ¿no es cierto? Vean, de la gente indígena que se casó con un descendiente africano, ¿no es cierto? Ustedes vieron las características que presentaba el hijo, ¿no? Vean, entonces la mezcla de las diferentes razas básicamente también hace que los caracteres hereditarios vayan cambiando, ¿sí? Entonces la idea de esto es básicamente, vean, si nosotros, como decía en el video, no tenemos estas características hereditarias de adaptación, simplemente no podríamos sobrevivir, ¿sí? Entonces, si nosotros, nuestros alelos cambian, mutan, sí, como les decía, puede simplemente es para que nosotros simplemente podamos adaptarnos, ¿sí? Entonces, eso trataba de establecer, ¿no es cierto? Esta ley del equilibrio. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Bueno, por razones de tiempo, hasta ahí vamos a quedarnos, ¿no?